Ya, acá me dice, chicos, vamos a ver el tema de hoy es líneas notables en el triángulo, ¿ya? Me está pidiendo indicar si es verdadero o falso. La mediatriz es la recta que forma 90 grados con uno de los lados del triángulo y además pasa por el punto medio de dicho lado. Sí, efectivamente, ¿no? Cuando yo puedo tener un triángulo cualquiera, dice lo siguiente. Si tengo un triángulo cualquiera, entonces la bisectriz es esto, ¿no? Va a ser una recta que pasa de forma perpendicular y cae en el punto medio. Entonces, por lo cual sería verdadero. Acá me dice completar. La es el segmento trazado desde un vértice y forma un ángulo D con el lado opuesto, ¿no? Entonces, acá una de las líneas notables que de alguna otra manera va a formar un ángulo D. Entonces, la única sería la hipotenusa, perdón, la altura, ¿no? La altura. Altura es el segmento trazado desde un vértice y forma un ángulo de 90 grados con el lado opuesto. Y eso se ve en este caso, ¿no? Tenemos acá la única que va a formar, va a trazar un vértice y forma 90 grados, ¿no? Con el lado opuesto. Acá me dice escribe los nombres de las líneas notables que correspondan a las líneas que se les indica, ¿no? Si nosotros nos percatamos, el AQ es una bisectriz. Es una bisectriz, ¿no? Es una bisectriz. Con respecto al ángulo A, ¿no? Respecto al ángulo A. Bisectriz del ángulo A, ¿no? Ya. Entonces, y BM, como está dividiendo los lados en partes iguales, es una mediana. Es una mediana con respecto a AC, es una mediana de AC, ¿no? Ya. Ahora acá me está pidiendo, grafica el triángulo acutángulo. Acutángulo recuerda que son menores que 90, todos los ángulos internos. Entonces vamos a graficar. Me dice A, el B y el C. Y traza las alturas AH. Vamos a trazar una altura AH. Recuerda, si esa altura tiene que formar 90 grados. Ya. Esto va a ser AH y CF. CF, ¿no? Que intersectan en Q, dice. Se van a intersectar en el punto Q. O sea, este punto va a ser Q. Si el ángulo B, en este caso, dice que mide 65. Calcule el ángulo AQC. Me está pidiendo calcular el de acá. X le llamo. Ya. Entonces, como él es recto, él es un triángulo recto, esto es F, perdón, me falta poner. En el triángulo BFC, por ser recto, la suma de los dos otros ángulos agudos debe ser 90. Si él es 65, él tendría que ser 25, ¿verdad? 25. ¿Por qué, profesor? Porque 25 más 60, 5 me da 90. Ahora, en el triángulo QHC, en este triángulo de acá, ¿qué voy a tener?
que la suma de dos ángulos internos me da el externo. En este caso, el ángulo externo sería X. Y mencionamos, ¿no? X es igual a los ángulos internos, la suma, ¿no? Entonces, X es igual a 115. Respuesta. En la número 5 me dice CABC, un triángulo donde las bisectrices interiores de los ángulos agudos A y C se cortan en I. Me piden calcular A y C sabiendo que el ángulo ABC mide 68. Entonces lo primero que podemos hacer es graficar. Graficamos un triángulo ABC. ABC. Dice donde las bisectrices interiores A y C. Tras una bisectriz, tras otra bisectriz. Entonces, si esta es una bisectriz, recordar por ser bisectriz, son ángulos iguales. El de acá también por ser bisectriz, ángulos iguales. Y dice que él es I. Se intersectan en I. Además, me pide calcular A y C. O sea, me pide calcular, le llamo X. Sabiendo que ABC mide 68. Esto es 68. Ya. Entonces, si es 68, puedo aplicar la propiedad de intersección de bisectrices interiores, ¿no? ¿Y qué me dice? Que si yo tengo dos bisectrices interiores, el ángulo formado por esa intersección es igual a la suma de 90 más el ángulo opuesto entre 2. En este caso sería X es igual a 90 más 68 entre 2. Entonces, X es igual a 90 más 34. Por lo cual, X es igual a 124. Y listo. Ya tendríamos la respuesta. Acá me dice, grafica el triángulo ABC de modo que el ángulo B mide 48. Y las bisectrices exteriores de A y C se cortan en Q. Ya. Entonces, vamos a graficar. Yo tengo A, B y C. Y voy a trazar bisectrices exteriores de A y C. Entonces, si son bisectrices exteriores, estos dos deben ser iguales. Y estos dos también deben ser iguales, ¿no? Y él es Q. Me dice que el ángulo B mide 48. Y me pide calcular AQC. El ángulo AQC vendría a ser X. Igual, ¿no? Vamos a utilizar la propiedad, ¿no? En este caso, para bisectrices exteriores. ¿Y qué nos dice la propiedad? Que si yo tengo la intersección de bisectrices exteriores, ese ángulo formado va a ser igual a 90 menos el opuesto de ese ángulo entre 2. Entonces voy a tener X es igual a 90 menos 48 entre 2. X es igual a 90 menos 24. Por lo cual X es igual a 66. Listo. Respuesta. En la número 7 nos dice, en un triángulo ABC, vamos a graficar el triángulo.
ABC. Ahí está. Me dice que A más el ángulo C es 80. Se traza una altura. Una altura. En este caso BH. Ya. Luego se trazan las perpendiculares HM y HR a los lados AB y BC. Entonces, de acá voy a trazar una perpendicular, o sea que forme 90 grados. Entonces sería HM. Y por este lado, otra perpendicular, ¿no? Que forme HR. Ya. Y me pide calcular MHR. MHR. Se me está pidiendo este angulito. Ya. Entonces, yo voy a colocar valores. Que él sea alfa. Él va a ser beta. ¿Ya? Entonces, yo menciono que alfa, por dato, alfa más beta es igual a 80. Este es de dato, ¿no? Dato. Ya. Entonces, digo, si él es alfa, él es 90, él tiene que ser el complemento de alfa, por ser 90. Complemento de alfa. Entonces, como esto también es 90, el de acá tendría que ser alfa. ¿Por qué? Porque él es el complemento de alfa y suman 90. Ya, igual por este lado. Si él es beta, él es complemento de beta. Y como él es 90, él también tendría que ser beta. Con lo cual, yo estaría afirmando que alfa más beta, ¿quién es? X. Entonces, X sería igual a 80 grados. Respuesta. Acá me dice en el siguiente gráfico, calcule el valor de X si L es mediatriz. Entonces, si esto es mediatriz, quiere decir que es 90 grados. Corta perpendicularmente. Además, que estos dos son iguales, ¿no? Ya. Ahora, lo que voy a hacer es que L es 124, él debe ser su suplemento. Entonces, su suplemento viene a ser 56. Ya. ¿Por qué? Porque 56 más 124 me da 180. Ya. Ahora, en este triángulo, este pequeño triángulo, me dice si él es 56, 90, ¿él cuánto tendría que ser? 34, ¿no? Porque 34 más 56 me da 90. Ahora, en el triángulo ACB, tendría lo siguiente, que X más 34 más 100 es igual a 180. X más 134 es igual a 180. El 134 pasa a restar, con lo cual tendría que X es igual a 46, ¿no? 46. Y esto sería nuestra respuesta. Y eso sería todo, chicos, ¿no? Eso sería todo.